Bendiciones y paz para cada uno de mis contactos. Hoy quiero hablarte acerca de la presencia funcional y experiencial del Espíritu Eterno e Infinito. Cuando hablamos de la presencia funcional, nos estamos refiriendo a las tareas eminentemente prácticas que realiza el Espíritu. Y cuando hablamos de la experiencia, estamos hablando de lo relacionado con la experiencia personal que recibimos del Espíritu de Dios. ¿Qué necesitamos para recibir la presencia funcional y experiencial del Espíritu? Lo único que necesitamos es un sincero deseo de ser ministrado por el Espíritu Divino. El Espíritu quiere ministrar cada una de nuestras personas, de nuestra mente, de todo nuestro ser interior. Lo único que necesita es que nosotros tengamos ese deseo. Y para ello, el Espíritu infinito, el Espíritu eterno, que es una espiritualización personalizada de la deidad, porque Dios se revela en el tiempo en un fenómeno dual de energía y espíritu. Podemos decir que la energía es el elemento no personal de Dios y el espíritu es la espiritualización personalizada. Y es a través de ese Espíritu Divino que se recibe la función, lo funcional y lo experiencial de Dios. Este Espíritu se recibe a través de sus agentes o por influencia divina, por razones que van más allá del concepto de nuestra mente finita. Es muy difícil para nosotros como criatura humana comprender la infinita personalidad de Dios, excepto que podemos comprender la personalidad de Dios como universalmente se ha revelado a través del Verbo y universalmente del modo en que el Espíritu infinito y eterno activa esa presencia de Dios en el universo. Pero este Espíritu infinito individualiza una representación de sí mismo para una determinada función, lo que podríamos llamar hijos del Espíritu, aquellas personificaciones del Espíritu para realizar una función. En ese sentido, el Espíritu está representado en el universo por un vasto conjunto de espíritus ministradores. Observemos esto en la Escritura, cómo la Biblia nos habla de espíritus. Por ejemplo, los 7 espíritus de Dios. Estos 7 espíritus de Dios se mencionan en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 4. Apocalipsis capítulo 3 versículo 1.
Apocalipsis capítulo 4 y versículo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Allí los 7 espíritus están identificados y como no son específicamente identificados, es imposible que seamos dogmáticos a la hora de hablar de los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 menciona que los 7 espíritus están ante el trono de Dios. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 1 indica que Jesucristo tiene los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis capítulo 4 y versículo 5 vincula los 7 espíritus de Dios con 7 lámparas ardientes. Estas lámparas están ante el trono de Dios. Apocalipsis capítulo 5 y versículo 6 identifica los 7 espíritus con los 7 ojos del Cordero y afirma que son enviados por toda la tierra. Son espíritus enviados por toda la tierra con una función, con un propósito. Por eso hemos dicho que a través de su espíritu recibimos la experiencia y el efecto de la función de la divinidad. Hay algunos que interpretan los 7 espíritus de Dios como simbólicos del Espíritu Santo. Un símbolo del Espíritu Santo. Otro punto de vista es que los 7 espíritus de Dios se refieren a 7 seres angélicos, posiblemente serafines o querubines. Pero una interpretación más afín con la Escritura podría obtenerse cuando nos detenemos a ver que en Isaías capítulo 11 y versículo 2 dice: y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Esto podría explicar los 7 espíritus de Dios. Y es que el Espíritu infinito, el Espíritu eterno, posee la facultad de transmitir muchos de sus poderes y prerrogativas a personalidades y agencias coordinadas y subordinadas al Espíritu. Este Espíritu se puede personificar y de hecho se personalizó en la existencia de 7 espíritus. De modo que el Espíritu infinito está representado en el universo por un vasto conjunto de espíritus ministradores, mensajeros, maestros, adjudicadores, ayudantes y consejeros. Ahora bien, lo que queremos enseñar en este momento es que esa presencia funcional y experiencial del Espíritu, ya sea a través de sus agentes divinos o por influencia directa,
se vuelve obediente a la elección de las criaturas en el ejercicio que tenemos cada uno de nosotros de nuestra libre elección. ¿Qué significa esto? Esto significa que otorgan más de su presencia en respuesta a un sincero deseo de las personas. Recibimos la función y la experiencia del Espíritu a través de sus agentes o por influencia directa en nuestra vida, en la medida en que nosotros deseemos y busquemos esa presencia. Así también, esos agentes espirituales se retiran de la escena cuando las personas deciden adversamente en el ejercicio de su libertad de elección. De ahí la importancia de las disciplinas espirituales como condición necesaria para la presencia funcional y experiencial del Espíritu eterno e infinito. El Espíritu está allí donde se desea libremente, allí donde se busca. El Espíritu se retira de aquellos lugares donde en funcionamiento de la libre elección personal, las personas son adversas al Espíritu Santo de Dios. ¿Deseas tú la presencia funcional y experiencial del Espíritu eterno e infinito de Dios, ministrándote a través de sus agentes divinos o por influencia directa? Necesitas practicar las disciplinas espirituales y recibirá más de Dios. Necesita estar allí donde el Espíritu está presente. De lo contrario, el Espíritu se retira. Bendiciones y paz para cada uno de